días, nosotros somos estudiantes de Administración de Empresas, sexto semestre, de la Uniminuto. Mi grupo está conformado por Jerry Guerrero, Daniela Morales, Liz Bastidas, Melissa Jiménez. y en el día de hoy le vamos a hablar sobre las visiones del desarrollo en el capitalismo. que sería la unidad 2 del libro. El desarrollo en la cultura occidental es un desarrollo político, social, económico y tecnológico que es beneficioso, ya que permite que todas las naciones puedan crecer de la misma manera. Además de que, por decirlo así, otorga muchos beneficios para el ser humano. Este desarrollo también permite dar lugar a una jerarquía que consiste en que los más ricos, los más adinerados se encuentran en la parte superior, mientras que los que están a merced de los que tienen más dinero, es decir, los pobres, se encuentran en las partes inferiores. Está bien. Dentro de los principales hitos que nosotros pudimos identificar en la unidad 2 se encuentra uno que surge en el siglo XVI, que es el Tratado de las Tordesillas. Este tratado surge entre España y Portugal, donde decía que podrían surgir periferias. Estas periferias consisten en que los productos, ellos tenían sus productos natos de su territorio, ellos esos productos los exportaban a las grandes metrópolis. Pero ¿qué pasaba? Esas metrópolis transformaban esos productos que habían sido exportados por las periferias, lo transformaban en productos nuevos que luego eran nuevamente comprados por las periferias a un valor más alto. Es decir, las metrópolis salían ganando. ¿Por qué? Porque el producto que no tenían la capacidad de las periferias transformar, ellos lo hacían y lo compraban la materia prima económica, pero el producto final lo vendían más caro. En las visiones del desarrollo en el capitalismo también se vio algo llamado como las colonias. ¿En qué consistía esto? Que era en la parte occidental, pues también vivían personas que eran de diferentes colores. Eran indígenas, mestizos, o sea, aquellas personas que eran diferentes a las personas blancas eran señalados o tratados como personas diferentes. En esa época existía mucho la xenofobia o racismo. Estas personas tenían que adaptarse o hacer las mismas actividades que hacían los blancos para que ellos pues, pudieran ser como que aceptados pues, por la sociedad. En esa época se vivió mucho esas diferencias y pues eran aquellas personas que no eran blancas, tenían que hacer todo lo que hacían los demás pues para poder ser aceptados. Después de la Primera Guerra Mundial se da el imperialismo, que más o menos en 1919, que es después de la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles, que consiste en que los países ganaderos tienen el poder, la potestad de gobernar o, por así decirlo, o administrar otras colonias que se han repartido alrededor del mundo. Pero existe un artículo que especifica que estos países ganaderos también tienen el poder de gobernar o de administrar algo. Su enfoque más grande era hacer una Europa más grande por su propio capital, ya que en el método keynesiano se basa en que se invierte mayor capital en el país para así tener una mejor mano de obra y producción. surge el subdesarrollo, que es un término que se utiliza especialmente para referirse a los países que tienen, aquellos países que poseen pocas riquezas o utilidades. Dejan de ser subdesarrollados cuando buscan apoyo en otros países más grandes para poder avanzar y llegar al mismo nivel que sus grandes países. También existe otra teoría, que es la teoría de la modernización, o también conocida como teoría de despegue. Esta teoría surgió en 1960 por Walt Rostow, que decía que los países que quieran surgir o pues ser un país desarrollado, pues tenían que pasar por 5 etapas. ¿Cuáles eran estas etapas? La primera, ser una sociedad tradicional.
La segunda, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenible, es decir, que estos países tenían que tener como un apoyo o algo, un sustento apoyado por grandes países que ya son mucho más desarrollados. La tercera era el despegue, que es cuando los países pues ya avanzan. La cuarta es el camino hacia la madurez, que es cuando ya los países pueden sustentarse por sí solos. Y la quinta y última etapa es la etapa de alto consumo masivo, que es cuando ya estos países empiezan a consumir demasiado. Esta teoría fue originada por Rousseau y señala que para que un país pueda surgir o avanzar, pues siempre va a tener la ayuda de otros países, pero que estas ayudas pueden ser económicamente o tecnológicamente. Fueron inventadas dos programas que fueron el primero, el Plan Marshall, que consiste básicamente en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra. Un programa que fue una alianza para el progreso, que básicamente se trataba de una ayuda para los países del Caribe y de Latinoamérica, que se vieron muy afectados por las revoluciones populares, como lo fue la Revolución Cubana, que surgió en 1951. Para finalizar, hablaremos sobre el círculo de escasez, que tiene tres puntos principales. El primero es la privatización, el segundo es los bienes y servicios, y los terceros son las utilidades. La privatización es entre más capital tienes, pues tienes más capital para comprar más propiedades y pues así tener más bienes. Entre bienes y servicios es que si tienes más tierras, más capital aún vas a tener. Y en las utilidades es que tendrás más bienes respecto a las capitales que ya te